Con Nicolás Trota, ex ministro de Educación durante el gobierno de Alberto Fernández, a ver qué opina esto de la ley. La verdad que la votación fue pareja, fue 100 y pico a 90 y pico, ¿no? Ujú. No tengo el número exacto ahora, pero lo vi anoche, estuve muy pendiente esta madrugada. Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos Un días. placer saludarlo. Primero, a ver su opinión de lo que ha pasado entre anoche y hoy a la madrugada. Bueno, me parece que puede ser una norma positiva si le incluimos una carga adicional, que es algún tipo de sanción a los gobiernos que no aumentan o no sostienen al menos los niveles de inversión educativa, ¿no? Porque me parece que hay un sector de la política, ¿no? El PRO y en este caso esta ley que ustedes denominan Finocchiaro, que son reflejos de los fuertes procesos de conflicto y de retracción de la inversión educativa. Porque, por ejemplo, queremos declarar la educación un servicio esencial, que todos estamos de acuerdo, pero no lo acompañamos con la inversión prioritaria de recursos. Veamos lo que ha pasado en estos 8 meses de gestión de Milei. No se ha enviado el incentivo docentes a las provincias, lo que implica una caída salarial importante, se han frenado todas las obras, no llega equipamiento, ni computadoras, ni libros a las escuelas, o lo que está pasando si salimos de la educación obligatoria en lo que es la educación universitaria, viviendo un proceso de ajuste que también se aprobó en la Cámara de Diputados, solamente una norma que pretende que los recursos del sistema educativo acompañen la inflación. Entonces me parece que estamos frente o a una contradicción marcada o a una política absolutamente hipócrita, porque también recordemos, en la gestión de Finocchiaro como ministro de Educación, ¿saben cuánto cayó en esos 2 años? Y no lo digo yo, lo dice CIPEC en su estudio presupuestario, la inversión ¿cuánto? del Estado Nacional, 30%, ¿no? Macri tuvo 2 ministros, Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro. En esos 4 años de inversión educativa que implicó no cumplir la ley de financiamiento educativo, que se había cumplido por primera vez en el 2015, en esos 4 años cayó 33%. 3% en la gestión de Esteban Bullrich, 30% en la gestión de Finocchiaro. O sea, me parece, si esto no viene con una carga adicional para que la política educativa que encabeza el Estado Nacional, que es hoy quien más se retira de la inversión, pero también las 24 jurisdicciones educativas, no inviertan prioritariamente donde hay que poner los recursos, además, en una situación social tan dramática como estamos viviendo, me parece que estamos mintiéndole a la sociedad, estableciendo una norma que parece que nos preocupa la educación cuando la política le da la espalda a la escuela. Sí, 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Esa fue la votación entre anoche y hoy a la madrugada. ¿Le molesta que le pongan, o que los medios por ahí le digan, ley Finocchiaro, que le pongamos un apellido, una ley? No me molesta, digo, me parece que el ex ministro Alejandro Finocchiaro ha llevado adelante esta iniciativa. Ahora, me parece que es una iniciativa absolutamente incompleta, ¿no? Porque también muchas veces vemos que la ley queda en una norma muerta, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, que para mí deberían ser espejo, no se ha cumplido. Hemos vivido procesos de fuerte retracción de la inversión educativa de personas que hoy se llenan la boca hablando de la importancia de la educación. Ahora, la inversión es condición indispensable, no suficiente para una educación transformadora. Ahora, Bien. si a la escuela le restringimos recursos, ¿no? Tenemos tragedias como lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Recordemos la explosión de una escuela en Moreno que le costó la vida a Sandra y Rubén, ¿no? Y eso es reflejo de la retracción del Estado, o los salarios en caída para los maestros, o la suspensión de, por ejemplo, el plan de conectividad, escuelas que hoy no tienen conectividad y no llega ningún equipamiento. Entonces me parece que es una contradicción y creo que a la sociedad y a la comunidad educativa, familias, estudiantes, docentes, le tenemos que hablar con la claridad, no solo lo que puede decir una norma, sino de los hechos, que son lo que permiten llevar adelante políticas educativas, y estamos viviendo, Gustavo, un momento único en ajuste educativo, ¿no? Recordemos lo que pasó en la gestión de la Alianza con Ricardo López Murphy cuando hizo un pequeño ajuste educativo comparado con esto, ¿no? Hubo una movilización que terminó en su renuncia. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de Milei es muchísimo más dramático en términos de el ajuste, la restricción presupuestaria a las provincias y al sistema educativo de la educación superior. Compañeros.
Nicolás, ¿cómo estás? Federico Mayol, buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo Bien, yo recién te escuchaba, coincido en parte con vos que esta ley, esta media sanción se da en un contexto de fuerte ajuste de la educación por parte del gobierno. Ahora, también es cierto quizá que en los últimos años hubo por momentos, en especial quizá en provincia de Buenos Aires, algunas medidas de fuerza quizá desmedidas, con lo que no solo complican la educación y el proceso de aprendizaje de los chicos y las chicas, sino también, lamentablemente, que en la Argentina en los últimos tiempos también la escuela brinda un servicio no solo educativo, sino social. Por ejemplo, para darle de comer a los pibes. Digo, ¿vos coincidís en este sentido con que por ahí hace falta este proyecto y esta declaración de esencialidad de educación en ese aspecto? Sí, Federico, yo creo que hace falta. Ahora, si viene con esto que te planteaba con claridad, ¿no? Que no le podemos restringir recursos, porque recordemos, para poner ejemplos concretos, Sí. Primer año de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, ¿hubo conflicto docente? No. No. ¿Por qué? Porque el ministro Esteban Bullrich, por ejemplo, duplicó el incentivo docente, y Alejandro Finocchiaro, que era el ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, dieron un aumento que permitía recomponer el salario frente a la inflación. Entonces, yo ahí lo que quiero poner blanco sobre negro, han existido pocos casos donde las medidas de fuerza son irracionales. Generalmente son consecuencia de esa restricción presupuestaria, ¿no? En términos de recuperar el salario, de salarios que además no son salarios dignos, ¿no? Y no hablo de una gestión en particular, más allá de procesos de recomposición. Podemos establecer que es un servicio esencial, claramente. Ahora, lo que tenemos que hacer es ponerle también una carga a la política para que cumpla estos compromisos, porque si lo que debería hacer es, cuando se restringe la inversión, cuando los salarios no recuperan para la inflación, cuando vemos que no hay inversión en infraestructura, en mejora de las escuelas, en equipamientos, en libros, en formación docente, todo eso debería ser un escándalo. Y lamentablemente como sociedad nos escandalizamos frente al conflicto. Ahora, se supera el conflicto y hay poca atención o poca mirada para ver cómo aprenden los chicos. Entonces Ahora, creo que es ahí donde deberíamos poner el foco. ahora, Nicolás, vos también, digamos, hacés política y sabés bien que muchas veces buena parte o parte de los conflictos sindicales o los paros que hacen, en este caso en la educación, también están vinculados a la política. Son paros políticos muchas veces también. Todo es político, ¿no? Mm. Por supuesto que todo es político y los conflictos sindicales son políticos. Ahora, si vos me querés decir que son conflictos políticos partidarios, creo que están atravesados muchas veces por ofertas no racionales. Ahora, sí, yo creo que deberíamos tener como sociedad mecanismos de conflicto o de resolución de los conflictos que no lleguen al paro, ¿no? Y esto demanda no solo una creatividad distinta por parte de los sindicatos, más allá de los educativos, sino también por los sectores patronales. Ahora, me parece lo que deberíamos analizar, por supuesto, son nuevos mecanismos de medidas de fuerza, pero ser conscientes que muchas veces se llega a la medida de fuerza luego que se agotaron múltiples instancias de discusión. Para ir al presente, por ejemplo, estamos en el mes de agosto, hay una ley que establece la paritaria nacional docente, todavía no se ha firmado la paritaria nacional docente, porque las ofertas que ha hecho el gobierno nacional claramente son insuficientes, no tiene un compromiso de cómo recomponemos el salario. Veamos lo que está pasando con docentes universitarios o no docentes universitarios en la caída de sus ingresos a lo largo de lo que fue este año. Bueno, todo eso implica, ¿no?, un proceso de impacto muy negativo al sistema educativo que después le cuesta recuperarse. Y si a eso le sumamos, ¿no?, la profunda desigualdad, ¿no?, este informe de UNICEF que marca, y vos lo decías, Federico, la escuela no solo es un espacio donde se asume el desafío de enseñar para que los chicos aprendan, sino también se debe garantizar derechos que hoy no se garantizan de manera acabada en los hogares. Ahora, estamos también frente a un gobierno que ha restringido el envío de alimentos a las escuelas, a los comedores comunitarios, pero también a los comedores escolares. Entonces me parece que estamos frente a un combo que es sinónimo de una tragedia social latente y de un Estado desaprensivo a esa agenda de necesidad que tienen principalmente nuestros chicos y chicas, como demostró el informe de UNICEF. Nicolás, usted fue ministro de Educación de Alberto.
2 años, creo que no llegó a 2 años. ¿Se peleó con él? ¿Tuvo una discusión con el expresidente? Muchas discusiones, ¿no? Y dejé de hablar con el presidente algunas semanas antes de irme. Una discusión, muchas fueron públicas, otras fueron privadas, pero por una discusión vinculada al comportamiento de una docente, que yo cuestioné en duros términos, y el presidente salió a respaldarla públicamente, y a partir de eso fue, para decirlo de alguna manera, la última gota que rebalsó el vaso, y nunca más volvimos a tener un diálogo. ¿Nunca más habló con él? Nunca más hablé con él. Habíamos tenido también fuertes discusiones ese mismo año, en el año 2021, vinculado a la presencialidad en la región metropolitana de Buenos Aires, que también lamentablemente hacer un presidente que no tenía un esquema de trabajo articulado con su gabinete, con sus colaboradores, no pudimos impedir esas discusiones públicas porque se llevaron a lo público, porque no había instancias de trabajo mancomunado, y creo que mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿no?, es reflejo, lamentablemente, de lo que fueron años complejos, pero también años donde Alberto Fernández no tuvo liderazgo positivo hacia su propio gobierno. ¿Cómo fue público? ¿Me recuerda a quién defendió él? ¿A qué docente? No, era una docente que uno observa a la distancia que estaba transitando un momento ella misma de enorme complejidad, que no debería haber estado frente al aula. Terminó en un debate asimétrico, faltando el respeto a adolescentes en una escuela en La Matanza, ¿no? Me parece que esa discusión yo la tuve en duros términos, en términos públicos, con el presidente. Lo hablé con el propio presidente por mensajes, que él me decía que no debería haber intervenido, y yo le planteé, soy el ministro de Educación. Digo, cuando hay algo que ocurre en una escuela que no lo comparto, lo tengo que decir. Y él no solo tenía una mirada distinta, sino el otro día, en varios programas de radio, salió a decir que la posición de la maestra le parecía extraordinario, que le abría la cabeza a los estudiantes, y me parece que eso era el reflejo de una no comprensión de cómo debe ser el trabajo escolar, el trabajo en el aula, y de esa asimetría que existe entre el docente y los estudiantes, más allá que yo reivindico siempre las discusiones positivas dentro del aula, pero con un marco de respeto, de pluralidad y de comprensión por parte del docente del rol que debe tener. ¿Todo lo que pasa con él hoy lo sorprende? Y la verdad que me llega a sorprender, ¿no? Más allá de mis críticas y de lo que yo creo que fue un comportamiento muy mediocre de Alberto Fernández en su gestión, la verdad que estemos discutiendo, que esté en sede judicial, que haya ya una imputación, porque debe ser reflejo de elementos contundentes que interpreta el fiscal, creo que es absolutamente vergonzoso y lamentable, ¿no? Y me parece que Alberto Fernández debe rendir cuentas ante la justicia, y lo que más me genera un impacto, ¿no?, en términos sociales, el momento que él estaba transitando como presidente de la Nación, y que se ejerza la violencia machista por parte del presidente de la Nación, me parece absolutamente lamentable. Usted, siendo ministro, no se enteró nunca de nada de que pasaba en la Quinta, en la Casa Rosada, nada, tuvo poco tiempo. No, de esas características no, de esas características no. No, a mí me sorprendió, si una instancia ya que llega a violencia física de esas características, ¿no? Mucho más cuando nuestra fuerza política, ¿no?, creo que a partir del compromiso de muchas referencias del movimiento feminista que integran nuestra fuerza política, a partir de lo que fue toda la movilización creciente del movimiento de mujeres en Argentina, interpretó esos reclamos sociales y se desplegaron muchísimas políticas en ese sentido, ¿no? Pero que lamentablemente el presidente todo hace suponer que tenía un discurso público y tenía un accionar privado siendo presidente de la Nación, ¿no? Nicolás, gracias por atendernos, le mandamos un abrazo. No, muchas gracias, Gustavo, muy buen día. Hasta luego. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de Alberto Fernández.